Hola, nuevamente estamos para continuar con lo que es el estudio de la palabra de Dios. En el video anterior estuvimos viendo acerca del candelero y de cómo el candelero tiene un simbolismo de las 7 lámparas que podrían en algún momento tener relación con los 7 espíritus de Dios. Para eso recuerden que basamos nuestro estudio en lo que era Isaías 1:11, donde habla de los espíritus de Dios, que tiene el espíritu de poder, espíritu de consejo, hasta llegar al espíritu de temor. Cuando se llega al espíritu de temor, decíamos en el video anterior que el ser humano ha llegado a un nivel espiritual, de crecimiento espiritual, que puede llegar a experimentar. Quiere decir que la vida del cristiano va en aumento, va creciendo, va creciendo. Y cuando la persona, el cristiano, el individuo llega al espíritu de temor, es cuando entonces tiene la presencia total o plena de Dios en su ser, en su corazón, en su espíritu, en su ser, como alma. Entonces es ahí donde esta persona, al tener este crecimiento y llegar al espíritu de temor, podría decirse que llega un momento que tiene la presencia plena del Espíritu de Dios, y al tener la presencia plena del Espíritu de Dios, entonces se cumple lo que dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo conocer a Dios? Es cuando le tenemos a Él. ¿Cómo conocer a Dios? Es cuando hemos llegado a entender a Dios, recibiendo de Él su presencia a través de su Espíritu. Y eso entonces se traduce en vida eterna. Ahora, vamos a ver cómo yo sé que tengo el Espíritu de Dios, cómo yo sé que tengo la presencia plena de Dios a través de su Espíritu. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Es importante porque en el contexto del tiempo del fin, recuerden que Apocalipsis 7 dice que la última generación, los 144,000, van a ser sellados en sus frentes. Pero Apocalipsis 14 me dice que lo que recibieron los 144,000 en su frente es un sello. Sí, eso lo dice el 7, pero el 14 me dice que lo que recibieron en su frente, o lo que tienen en su frente, dice, es el nombre del Padre y del Cordero. Y recuerden que el nombre o los nombres en la Biblia están relacionado con el carácter. Y para tener el carácter de Dios necesitamos tener su presencia, y para tener su presencia necesitamos de su Espíritu Santo, que eso es un crecimiento espiritual hasta llegar al espíritu de temor, lo cual lo vimos en el video anterior, como lo dije hace un momento. Y al tener eso, entonces estamos preparados. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo tengo esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estoy en condiciones de ser sellados en el sello escatológico en el tiempo del fin, que muy pronto va a ser definido. Ahora entonces, para estudiar eso, vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios, pero no sin antes orar. Padre, esta mañana pedimos de su presencia para entender su palabra, y bajo su dirección podamos vivirla de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a estudiar lo que es el candelabro o el candelero. Y cuando hablamos de esto, queremos irnos a el santuario. No estamos dando un estudio del santuario, pero solo para que ustedes vean que el candelero era uno de los muebles del santuario. Es interesante cómo aquí encontramos cómo Dios ha de tratar al pecador, cómo Dios va a tratar el pecado, y cómo Dios va a tratar también al diablo que ha originado la rebelión. Pero vámonos a ir al candelero. Fíjense lo que dice la Biblia en Éxodo 25, 31 al 40. Dice la Biblia: harás además un candelero de oro puro. Vean, primer característica, era de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Oiga, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Iba a ser labrado a martillo. Y todo iba a ser una sola pieza. Es uno de los muebles del santuario más interesante, más estimado.
y saldrán 6 brazos de sus lados. Oigan, 6 brazos. ¿Cuántos brazos tendría el candelero? Iban a tener 6, no 7, 6. Pero dice 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 en forma de flor de almendro, oiga, en un brazo, y una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Qué interesante. ¿Cuántas manzanas hay? Si usted hace el conteo, fíjense que tiene 9 manzanas. El candelero tenía 9 manzanas. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces, en resumen, el candelero tenía 6 brazos. Y 3 brazos a un lado y 3 al otro. Pero en medio tenía la caña central, que también tenía una lamparita. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, y una manzana y una flor. La caña central, 4 copas en forma de flor de almendro. Entonces el candelero tenía 2 frutos, o mostraba 2 cosas: la flor de almendro y la manzana. Cuando uno hace el conteo, habían 9 manzanas en el candelero. Es interesante, no es al azar esto. Y vean cómo vamos a encontrar una relación que nos va a enseñar a dar un significado interesante, una riqueza espiritual ahí, donde hoy vamos a ver si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, si usted y yo estamos listos para recibir el sello de Dios. Entonces, en ese sentido, el candelero podría tener una forma de esa. 6 brazos, 3 brazos a un lado, como le hemos dicho, y tenía 9 manzanas. Tenía 7 lamparitas, y en las lamparitas había aceite, lo cual encendían para alumbrar el santuario. En el video anterior, que les invito a verlo, hemos explicado qué significaba ese aceite, ese alumbramiento, la luz que tenía el candelero, que obviamente es el Espíritu Santo, obviamente es la presencia de Dios, pero está bien explicado en el video anterior. Entonces, en la descripción era hecho de oro puro, ningún otro material tenía. Interesante. Era uno de los instrumentos que se le consideraba más hermoso, o muebles más hermosos y perfectos. Alumbraba hacia el altar del incienso, hacia ahí alumbraba, hacia adelante. Y sus lámparas ardían continuamente. Al tener esto entonces en mente, ahora vayamos a ir entendiendo algunas cosas. Los simbolismos más prácticos, o que conocemos de primera mano, es que el candelero era un símbolo ¿de qué? Era un símbolo de Cristo, porque Jesús dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. Pero también era aplicado otro simbolismo. Era que el cristiano, cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo, al tener el Espíritu de Dios, se convertían en una luz. Al tener esto, ahora recuerden que el aceite era símbolo del Espíritu Santo, era símbolo de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué se usó el almendro? ¿Qué características tenía el almendro? Muchas, pero es interesante algunas de ellas. El almendro en la Biblia lo encontramos en varias ocasiones. Por ejemplo, en número 17 se da una situación. Dios pone a prueba quién es el que va a dirigir los ritos, los servicios del santuario. Entonces
Dios necesitaba elegir y cada tribu puso una flor, un fruto, pero al siguiente día el que había florecido era el fruto de Aarón. ¿Y qué había puesto Aarón? Almendro. Eso era un símbolo de la aprobación de Dios para que Aarón dirigiera lo que eran los servicios. En Jeremías encontramos que va a cumplirse su palabra y muestra otra vez el almendro. ¿Por qué el almendro? ¿Qué tenía el almendro? ¿Qué podemos entender que tenía el almendro de significado? ¿Qué era lo que pasaba? Fíjense de que el almendro era un árbol bien interesante. Primero, florecía en el invierno. No importa si el clima era difícil, no importa, siempre estaba el almendro ahí a disposición. No había problema. Florecía aún en el invierno. Era el primer árbol que daba su fruto en la época del invierno. Esto quiere decir, si lo llevamos a una aplicación espiritual, aún en la adversidad, aún en los problemas, aún en la dificultad, el cristiano que tiene la presencia de Dios va a florecer. Siempre llevará fruto el cristiano. No se dejará amedrentar, no se dejará derrumbar por la adversidad, por los problemas, por las dificultades, por las pruebas, porque el almendro, aún en lo más duro del invierno, siempre florecía. Es una aplicación. Ahora, veamos entonces qué pasaba con el simbolismo. ¿Qué podemos encontrar del almendro? El significado. Fíjense que el almendro viene de una palabra que se llama chaked. ¿Qué significa esto? El que despierta o apresurarse. Por eso es que el almendro era uno de los primeros árboles que en el invierno daba su fruto. Es uno de los primeros árboles que florecía. Y la palabra almendro en hebreo chaked está estrechamente relacionada con la luz que vimos en el video anterior. Esta conexión lingüística sugiere que hay un significado muy interesante, muy profundo, y es que en la tradición judía la almendra representa lo escondido, lo desconocido. ¿Qué quiere decir esto? No cualquiera va a recibir el Espíritu Santo, no con una simple oración, no con un simple acto. Para poder recibir el Espíritu Santo necesitamos buscar continuamente, buscar a Dios y abrir nuestro corazón para la influencia del Espíritu de Dios. Eso es algo que solo lo va a experimentar aquel que le busca de corazón. Las manzanas también era parte del candelero. Y cuando vemos esto, vamos a ver vamos a recordar que había 9 manzanas en el candelero. ¿Cuántas? 9. Así, si uno empieza a hacer la cuenta. Era un fruto dulce y agradable. La manzana es un fruto dulce y agradable. Y en Cantares encontramos una cita que dice, Cantares 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces la manzana tenía esa característica que era dulce y agradable. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace a la persona agradable a Dios? ¿Qué es lo que hace que una persona sea agradable ante Dios? ¿Qué es lo que puede hacer que usted y yo seamos agradables ante Dios? Que seamos así. Entonces para eso nos vamos a ir. La persona que recibe el Espíritu Santo entonces va a generar fruto. Ahora, ¿por qué? Miren lo que dice San Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí empezamos a encontrar algo interesante. ¿Qué debemos de llevar? Fruto. Oiga, miren lo que dice San Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces encontramos aquí esto. Para tener, oigan, fruto del Espíritu, tenemos que estar conectados a Dios. Tenemos que estar conectados. Y Dios es el que va a obrar en nosotros. Pero quiero que reflexionemos en estos dos textos, San Juan 15:2 y San Juan 15:8. Hay más. Dice: y todo pámpano que en mí no lleva fruto, que está hablando en plural o en singular. Está hablando en singular. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. No está hablando de frutos. Nosotros siempre hemos dicho, el cristiano debe de dar frutos. El cristiano debe de tener frutos. Y miren San Juan 15:8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis, está hablando en plural, pero cuando se refiere al fruto dice, en que llevéis mucho fruto, porque no dice la Biblia, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos. No. ¿Por qué? Porque solo hay un fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Solo hay un fruto que produce el Espíritu de Dios, y eso lo vamos a ver. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y eso tenemos que ver hoy. Y para eso nos vamos a ir a este texto muy conocido por muchos de nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice: mas el fruto del Espíritu. Oiga, no dice más los frutos, dice más el fruto. Nosotros siempre hemos dicho, o la mayoría decimos, los frutos del Espíritu y nos vamos a Gálatas. Los frutos de la carne y nos vamos a Gálatas. Pero vean, seamos detallistas en este momento. Mire lo que dice, más el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pero me empieza a mencionar varias cosas. ¿Son unos o son varios? Pero ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu. Oigan, ¿cuántos son? Y aquí vamos a encontrar que es interesante. Pero ya vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Solo que aquí en este texto me dice que el que tiene el Espíritu Santo va a tener estas virtudes. ¿Cuáles? Más el fruto del Espíritu es amor. Oiga, más el fruto del Espíritu es amor. Más el fruto del Espíritu es gozo. ¿Qué más? Paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, va a tener un fruto. Y ya lo vamos a ver, pero que se va a manifestar, que se va a exteriorizar, que se va a poder palpar en estas virtudes. Amor 1, gozo 2, paz 3, paciencia 4, benignidad 5, bondad 6, fe 7, mansedumbre 8 y templanza 9. ¿Cuántas manzanas tenía el candelero? 9. ¿Cuántas virtudes va a tener el cristiano que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Va a tener 9 virtudes. Esta mañana o este día o esta tarde, no importa el momento en que usted esté viendo este video, hagamos una reflexión y preguntémonos que si tengo estos frutos o virtudes, porque dice más el fruto. ¿Tengo estas virtudes? Si yo tengo estas virtudes, si yo tengo estas 9 virtudes, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces va a generar, va a reproducir estas virtudes en mi vida, en mi ser, y yo voy a tener estas 9 virtudes. ¿Las tengo? Si no las tengo, entonces yo no tengo el Espíritu de Dios, no tengo el Espíritu Santo, y habría que reflexionar sobre eso. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Porque dice, más el fruto del Espíritu. Entonces empieza a hablar, pero podríamos entenderlo. ¿Cuántas manzanas tenía el candelero? 9.
¿Qué produce el Espíritu de Dios? 9 virtudes que son agradables ante Dios. El que tiene estas virtudes lo vuelve agradable. Entonces Dios no lo va a cortar, sino que lo va a limpiar para que estas virtudes puedan mantenerse y seguirse reproduciendo. Pero entonces, ¿en qué se traduce esto? Recuerden, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, ¿sabe cuál es? Es la vida eterna. Cuando tengamos la presencia de Dios, vamos a tener la vida eterna. ¿Y cómo yo sé que tengo la vida eterna? Practicando o desarrollando o manifestando estas virtudes, estas 9 virtudes que acabamos de leer, que se traducen ¿cuál? En amor, o que podemos palpar en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted y yo tenemos esas virtudes. Si tenemos esas virtudes, tenemos vida eterna en esta tierra, de lo cual habló San Juan 6, cuando dice que la vida eterna es aquí, porque tenemos estas virtudes, porque tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, mas el fruto. ¿Cuál es el fruto? Es la vida eterna, que se manifiesta, que se expresa, que se hace palpable a través de estas virtudes. Dios quiere que tengamos vida eterna, y al tener vida eterna vamos a tener estas 9 virtudes. ¿Quiere usted tenerlas? ¿Cómo vamos a hacer? Por eso hemos dicho en los estudios anteriores que están en los videos, cómo podemos llegar a tener la vida eterna, cómo podemos llegar a desarrollar o a crecer espiritualmente hasta tener la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que podamos, hermanos, que podamos cada uno de nosotros tener ese privilegio, esa oportunidad de poder recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, hermano, usted y yo vamos a ser personas felices, porque tenemos la presencia de Dios aún en medio de la adversidad, como el almendro, que aún en el invierno más duro, en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de problemas, de dificultades, siempre vamos a mantener un fruto, la presencia de Dios, la vida eterna. Siempre vamos a florecer y nada en esta vida nos va a derrumbar. Que podamos permitir que el Dios del cielo pueda desarrollar estas virtudes en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.